¿Qué tal? Muy buena noche. Soy José Felipe Sánchez Fernández, actualmente estudiante de Derecho en el curso de Derecho Constitucional con el profesor José Luis Ochoa Uribe en la Universidad Tecmilenio. Pues bien, estamos retomando el caso de la actividad 1, donde se plantea lo siguiente. En una comunidad indígena se presenta una situación que origina un conflicto de tipo religioso, ya que por un lado, una parte de la población profesa la religión evangélica y por otro lado la comunidad indígena, en su mayoría, prohíbe la práctica de otra religión distinta a la que sus ancestros siguieron, la cual es una amalgama del catolicismo preconciliar y la adoración a Tonatzin, la madre de los dioses, por lo que el líder de la comunidad, quien es seguidor de la ley y fe indígena, les comunica a los habitantes de la comunidad que queda prohibido profesar una religión distinta a la tradicional y que también están prohibidas las reuniones religiosas que no comulguen con las creencias indígenas tradicionales. Ante esto, el grupo evangélico hace caso omiso y, fieles a su nueva fe, continúan reuniéndose profesando la religión de su elección. Acto continuo, el líder de la comunidad, aplicando sus leyes internas, expulsa a la comunidad al sector evangélico y derrumba el templo donde se reunían, por lo que el grupo religioso, inconforme con dicha determinación, decide acudir ante las autoridades judiciales para buscar la protección a su derecho de libertad de creencias. Al cuestionar la autoridad judicial, al líder de la comunidad manifiesta que él obró bajo la ley interna de su comunidad y que aplicó la misma al pie de la letra, toda vez que el grupo expulsado con sus creencias atentaba y ponía en riesgo el derecho de la comunidad a conservar su diversidad cultural indígena legada por sus ancestros, y que como líder debía aplicar la ley, y él lo hizo así. A continuación se presenta un análisis sobre el caso mencionado, la protección a la diversidad étnica y cultural y el principio de la autonomía indígena o el derecho a la libertad de culto. El derecho a la libertad de religión, paz, tradiciones, cultura, entre otros, ha sido pisoteado por el líder de la comunidad indígena, al grado de ejercer un desplazamiento forzado con uso de violencia en contra de la comunidad evangélica, destruyendo el templo evangélico y con ello fomentando la discriminación y la división de la comunidad, lo cual es absolutamente contrario a los preceptos establecidos de los derechos humanos, tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en la Declaración de los Derechos Humanos sobre los Pueblos Indígenas. Si bien es una obligación primordial contribuir a la difusión de los derechos de los pueblos indígenas, de ninguna manera se puede sobrepasar el alcance constitucional y con ello generar violencia o discriminación. Es de especial importancia el caso mencionado porque responde a demandas históricas fundamentales de las comunidades autóctonas, entre ellas el derecho a la autonomía o autogobierno en los temas relacionados con sus asuntos internos y locales, al control del manejo de sus tierras y recursos naturales, a la consulta informada sobre las acciones de los gobiernos que afecten directamente a estos pueblos y a la preservación de su cultura y tradiciones. La libertad de culto no puede ser menos importante, considerando que la religión generalmente está acompañada de preceptos morales que invitan a las buenas prácticas de comunidad, alejando a la misma de incitaciones a la violencia. Los derechos aquí planteados se encuentran fundamentados principalmente en el artículo 1 constitucional, por lo tanto son de cumplimiento obligatorio, inclusive para los pueblos indígenas. Para lo anterior también existen criterios de la Corte, como lo es la tesis 2019-495 de marzo de 2019 en materia constitucional, en la cual se menciona en el artículo 9 constitucional que el derecho de asociación se potencia, ya que es una estrategia constitucional para poder acabar con la exclusión social y la pobreza económica que se caracterizan en los miembros individuales y colectivos de grupos de campesinos e indígenas.
También contamos con la tesis aislada en su numeral 185566 de noviembre de 2002 en materia constitucional, donde se menciona en el artículo 1 constitucional federal que se establece que las garantías que otorgan no podrán restringirse ni suspenderse, sino en caso y en las condiciones que ella misma lo establece. Ninguna ley secundaria puede limitar las disposiciones constitucionales correspondientes, sin embargo, sí son susceptibles de ser ampliadas. En este caso, y tomando en consideración la materia indígena, para imprimir las características propias que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de sus pueblos indígenas, siempre que tal ampliación se realice sin vulnerar el marco constitucional. Por lo anteriormente planteado, el fallo será en favor de la comunidad evangélica, tomando en consideración que el actuar de ellos está fundamentado en los estatutos que marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, basándose principalmente en el artículo 1 constitucional y los artículos 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11 y 12, 13 también, de la Declaratoria de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Lo contrario para el líder de la comunidad indígena, quien en la narración de los hechos no aportó pruebas de la existencia de un sistema normativo interno.